Hablemos ahora sobre el risk premium. Obviamente, específicamente en términos de opciones, hablaremos del volatility risk premium. Siempre en finanzas o el asset management, trading, cada vez que veas la palabra premium delante de algún factor, como por ejemplo en este caso la volatilidad, pero pudiésemos hablar también de tipos de interés, de inflación, de duración, si estamos invirtiendo en bonos o fixed income. Esa palabra premium lo que quiere decir es ese excedente beneficio que obtienes por el hecho de estar expuesto a ese factor en específico. En el caso de opciones, el risk premium se refiere a la diferencia que existe entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada para un activo en específico en un determinado horizonte temporal. Y de ahí que te quise traer estos gráficos que están acá para que veas cómo es el comportamiento de la volatilidad implícita y la volatilidad realizada para el SP 500. Entonces, una de las cosas importantes a entender es que la volatilidad implícita tiende a ser superior a la volatilidad realizada. Y eso no necesariamente para el SP 500, para todos los subyacentes. En temas de equity, por ejemplo, la volatilidad implícita tiende a ser mayor, ya que eh, digamos, los market makers tienden a tener esa filosofía de overprice, tienden a sobredimensionar la volatilidad implícita. Y justamente el risk premium es la diferencia entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada. Fíjate que aquí en la parte inferior de la pantalla te muestro lo que es el volatility spread, que es justamente esa diferencia. Y si esa diferencia es positiva, que por lo general lo es, quiere decir que la volatilidad implícita es superior a la volatilidad realizada. Y aquí simplemente es un gráfico más o menos para tratar de tener una especie de tendencia y promedio en el corto de lo que es justamente el índice VIX, en el cual estaremos hablando en otros videos un poquito más adelante. Y finalmente, el Volatility Risk Premium viene a ser básicamente el premium que ganan los vendedores de opciones justamente por estar expuestos a volatilidad. A modo gráfico, para que tengas más o menos una intuición de qué es lo que significa y que la volatilidad implícita tiende a estar sobredimensionada y por ende la realidad tiende a ser menor, quiero mostrarte este gráfico. En el eje X vamos a tener lo que es el tiempo, en el eje Y simplemente el precio en dólares, euros, cualquier unidad monetaria de lo que es el precio de la acción del subyacente. Y vamos a suponer que tenemos digamos, precio, ¿no? del activo. Y vamos a decir que estamos en este momento. Si nosotros analizamos lo que es el option chain hasta el periodo B, vamos a ver que hay una determinada volatilidad implícita, ¿de acuerdo? Para ese activo a un determinado strike, para un determinado vencimiento. En términos intuitivos, podemos suponer que sabemos que no es así, porque ya en videos anteriores vimos que los retornos, sobre todo de series temporales asociadas a finanzas, tienden a no tener características de una distribución normal. Dicho de otra forma, hay características de kurtosis y de skewness que se alejan a lo que es una distribución normal. Tenemos leptocúrticas, platicúrticas, skewness positivos, skewness negativos. Pero vamos a simplificar todo eso y vamos a suponer que se mueve en una distribución normal. Quiere decir que si yo puedo suponer un promedio, el precio puede moverse para arriba o para abajo en esa magnitud que me dice la volatilidad implícita. Ahora, lo que termina pasando es que el precio va a tender a moverse a vencimiento en una magnitud menor a lo, digamos, estipulado por lo que es, o lo que fue, perdón, la opinión de la volatilidad implícita en el momento A. Hay que el, el tema con la volatilidad implícita es que siempre o por lo general tiende a estar sobredimensionada. Y por ende, cuando tú vendes la volatilidad implícita, vas a ganar ese extra o el risk premium asociado a la volatilidad, porque al final se va a haber movido menos o la volatilidad realizada va a ser inferior a la volatilidad implícita. Ahora, ¿por qué existe este fenómeno del volatility risk premium? Bueno, primero, porque el mercado siempre compra opciones para cubrirse, o por lo general hay una demanda de compra de opciones para cubrirse. Lo vamos a ver más adelante, pero en términos muy generales, el mundo, el Well Asset Management completo es long only, ¿no? Neto largo.
Y esa, digamos, filosofía de que al fin y al cabo las acciones en el largo plazo siempre suben, viene asociada al hecho de perder esa potencialidad de crecimiento. De ahí que siempre hay parte de una cobertura y una demanda de opciones. Esa constante demanda de opciones hace que la volatilidad implícita suba. Por otro lado, el mercado tiende a comprar más opciones, perdón, de las que vende. Por ende, hay una especie, digamos, de desbalance en lo que a oferta y demanda de opciones se refiere. Y finalmente, el estar cortos de volatilidad, o sea, yo vender volatilidad, está de alguna forma correlacionada de forma positiva con el performance de una acción. El irse largo en una acción implica que si cuando la acción va subiendo, por lo general, su volatilidad baja. Entonces, yo vendo volatilidad y la volatilidad cae producto de que la acción va subiendo. Eso tiene un efecto positivo en lo que es la rentabilidad y el performance del volatility risk premium. Sin embargo, todas estas características hacen que exista un riesgo inherente en lo que es al volatility risk premium. No hay una estrategia que esté, digamos, exenta a sufrir pérdidas significativas producto de movimientos adversos en cuanto al tipo de estrategia se refiere. Entonces, siempre recuerda que las opciones son instrumentos que vienen apalancados y por ende es un instrumento riesgoso, pero que si los gestionamos de forma correcta, podemos tener rentabilidades bastante interesantes. Y una de las estrategias muy positivas e interesantes en el largo plazo es justamente el Volatility Risk Premium. Em, Ahora, cuando nosotros hablamos del Volatility Risk Premium y de la venta de la volatilidad, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? O sea, estoy vendiendo algo que está caro, estoy vendiendo algo que está barato. Al fin y al cabo, y como comentamos en un video anterior, si yo vendo algo para cerrar la posición, tengo que comprarla. Entonces, desde el punto de vista de venta, a mí me conviene vender algo caro para después recomprarlo barato y obviamente tener ese beneficio. Entonces, siempre está la pregunta de, oye, en este momento en específico la volatilidad está cara, la volatilidad está barata, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y todo depende del punto de vista. Y aquí vamos a ver algunos métodos cuantitativos que nos van a ayudar a entender si la volatilidad en un momento específico está cara o está barata. Hablaremos de, por ejemplo, los percentiles, el Z-score, hablaremos también del cono de volatilidad y el volatility surface y el volatility smile. Y vemos, son diferentes métodos para tener una idea de cuán cara o cuán barata está la volatilidad de un determinado activo en un momento específico. De ahí que podemos tomar mejores decisiones de, oye, voy a vender la volatilidad o voy a comprar la volatilidad. Entonces, lo primero, hablaremos de los percentiles o el percentile, que es un método estadístico el cual nos va a ayudar a entender de 0 a 100% en qué punto se encuentra la volatilidad en un momento específico en relación a un determinado histórico. Entonces, desde un punto de vista gráfico, vamos a suponer que tenemos este, estos ejes, el eje X es el tiempo y el eje Y es justamente lo que ha variado la volatilidad de ese activo. Y vamos a suponer que la volatilidad ha sido esta y nos encontramos justamente en este momento. Podemos cuantificar cuántas veces en este momento, en este span temporal, la volatilidad ha estado por encima o por debajo del total de muestras que nosotros estamos viendo en este momento. Y digamos que el 80% del tiempo la volatilidad ha estado por debajo de este punto. O dicho de otra forma, solo el 20% del tiempo la volatilidad ha estado por encima de este punto, en función de una comparación histórica que en este año vamos a suponer que es el último año. Eso nos da una perspectiva en cuanto a, digamos, el valor actual de la volatilidad. Porque si solo el 20% del tiempo la volatilidad ha estado por encima del punto actual y sabemos que la volatilidad tiene, perdón, esa característica de reversión a la media, de alguna forma nos dice que la volatilidad puede estar cara, porque solo el 20% del tiempo ha estado por encima de este punto, pero el 80% ha estado por debajo. Y vuelvo y repito, si la volatilidad tiende a la media, pues entonces deberíamos esperar que la volatilidad caiga. De ahí que entonces pudiésemos llegar a vender
esta volatilidad producto del análisis de percentiles. Sin embargo, recuerda que este método funciona para series temporales eh, que tienen ciertas características estacionarias, como es, por ejemplo, temas de reversión a la media, que no presenten heterosquedasticidad, o sea que básicamente la volatilidad no esté clusterizada. Hay ciertas condiciones desde el punto de vista econométrico que tienen que darse para que este método arroje resultados bastante precisos. Pero lo que sí está claro es que no puede aplicarse a series temporales con tendencia. Por ejemplo, a series temporales de precios. No. Serían series temporales de retorno, series temporales de la volatilidad. Esas series temporales como te dije, con ciertas características estadísticas que las hacen más estacionarias que no estacionarias. Entonces, este es para el caso de los percentiles. Simplemente es contar cuántas veces la volatilidad en este caso ha estado por encima de este punto en comparación con un span temporal y decir, bueno, si estoy por el percentil 20, el percentil 10, el percentil 80, pues entonces estará cara o estará barata. El Z-score es una medida de estandarización en cuanto a desviaciones estándares se refiere. El hecho de yo decir que Tesla tiene una desviación estándar del 10% no es lo mismo que decir el SP tiene una desviación estándar del 10%. Para Tesla eso puede ser extraordinariamente normal, pero para el SP 500 puede ser un evento catastrófico o un evento extraordinariamente raro. El Z-Score lo que hace es normalizar esos números y adaptarlos al activo en específico que estemos analizando. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de un punto de vista gráfico para que todo, digamos, cuaje perfectamente. Digamos que tenemos esta serie temporal donde tenemos la desviación estándar y digamos que el promedio de la desviación de esta serie temporal es lo que tenemos acá, ¿sí? En la raya azul. Y actualmente el punto rojo es el valor en el cual se encuentra esta variable en específico. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar justamente es la fórmula del Z-score, que será el valor actual menos el promedio de la serie temporal en un span específico de tiempo dividido entre la desviación estándar de ese periodo. ¿Qué pasa con esto? El problema es que asume que estamos analizándolo todo o estamos analizando una serie temporal que puede ser perfectamente representada por una distribución normal. Y sabemos que eso no necesariamente es el caso. Vamos a poner algunos números para que sepas qué significa este análisis. Vamos a suponer que este valor que está acá es 15,5%, el promedio es 10,2% y la desviación estándar de la serie temporal es 2,05%. Si nosotros metemos estas variables en esta fórmula, nos va a dar que el Z-score es 2,58 y eso es un movimiento gigantesco en función de lo que aprendimos a interpretar de la distribución normal. Recuerda que esos son casi tres desviaciones estándares. Lo que hace es que estemos en un rango bastante amplio y por ende un movimiento sumamente importante. Ahora, vamos a ver cuántas veces este evento se ha dado en el tiempo como para decir, oye, si ahorita se dio este movimiento, quiero entender cuán frecuente es este movimiento y por ende tomar una decisión de, bueno, si es muy frecuente, pues a lo mejor pareciera que no pasará nada, pero si es algo totalmente atípico, pues me puede dar una cierta sensibilidad en cuanto a si voy a comprar, si voy a vender, si está cara, si está barata, en este caso, la métrica que estemos midiendo. Entonces, si nosotros vemos que el Z-score nos da 2,58 y nos vamos a la tabla de distribución normal, vemos que el nivel, digamos, el level of confidence, que básicamente es el intervalo de confianza que nosotros establecemos desde el punto de vista estadístico para saber cuántas muestras caen dentro de ese intervalo, vemos que un nivel de confianza del 99% equivale a un Z-score más o menos de 2,575 o 2,58, que es muy parecido a lo que nos dio justamente en este cálculo. Y si tratamos de ver cuántas veces este movimiento se da, suponiendo que el span temporal que hayamos utilizado es de un año, podemos aplicar la siguiente fórmula. Un Z-score de 2,58 equivale a un intervalo de confianza del 99%, tal cual como aparece aquí en
la tabla de distribución normal, dejando eventos extremos, o sea, los eventos de las colas o el tail event, cerca del 1% de probabilidad, 0,5 de este lado y 0,5% de este otro lado. Si el Z-score fue producto de un cálculo utilizando 252 días del año, o sea, un span temporal de un año, podemos concluir que ese evento solo lo podemos ver o dos o tres veces, entre dos y tres veces al año. Básicamente sería 2,52 días por el 1% del tiempo. Eso te da 2,5 días al año o un intervalo entre 2 y 3%, que es algo bastante inusual. Esto también lo utilizan mucho las prensas o las noticias donde uno puede ver, mira, se dio este movimiento del SP que resulta que eso pasa cada X cantidad de tiempo. Lo que se está haciendo es una estandarización de ese movimiento en función de la desviación estándar en un span temporal específico y simplemente están calculando cuán poco frecuente o cuán frecuente fue ese movimiento en función de, obviamente, el supuesto de que puedo explicar ese movimiento utilizando una distribución normal. Y aquí tenemos lo que es básicamente las colas, ¿no? El 0,48% y el 0,49%, que son justamente estos dos lados que están acá, teniendo un intervalo de confianza del 99% asociado a un Z-score del 2,58. El otro, la otra herramienta que te traigo es el cono de volatilidad. El cono de volatilidad nos ayuda a entender rangos de volatilidad para distintos timeframes. Eso es lo primero eh, importante. Y podemos poner aquí adentro lo que nosotros querramos. Podemos poner volatilidad histórica, que es básicamente calcular con la fórmula que vimos en videos anteriores la volatilidad en distintos span temporal. Por ejemplo, en este caso, 21 días a 30 días a 60, 90, 122, 40. Y hacer un análisis de percentiles. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? El 75%, el 25%, la media y la realizada. Pero aquí puedes poner cualquier cosa. Aquí puedes poner la volatilidad implícita, por ejemplo. Entonces tendrías que ir al option chain y extraer las volatilidades implícitas a distintos vencimientos y sacar cuál fue la media, cuál cae en el percentil 75, cuál cae en el percentil 50, cuál cae en el percentil 25, cuál es la mínima y cuál fue la media. Y con todos esos percentiles, después nosotros podemos agarrar y extraer y decir, bueno, como en este caso la volatilidad realizada, que es lo que básicamente fue calculado para calcular fue calculada, perdón, para poder generar este gráfico con volatilidad, está en el corto plazo por encima del 75% del percentil 75, quiere decir que estamos en el tope y por ende, como la volatilidad implícita tiende a la media, pues entonces pudiésemos decir que perdón, la volatilidad realizada en este caso tiende a la media, pues entonces deberíamos esperar que la volatilidad caiga y por ende deberíamos venderla. Para hacer uso de esto, a ver que me salgo acá un momento y me voy a este código que te voy a dejar para Python. Simplemente es ejecutar esto, cambiar pues las fechas de inicio y fin, perdón, de inicio y de fin que quieres analizar justamente el span temporal, especificar el subyacente, en este caso lo vamos a hacer para el CP500 o para el ETF Spider que recrea lo que es el comportamiento del índice SP500. Aquí simplemente es una fórmula la cual estamos nosotros calculando la volatilidad implícita, la volatilidad realizada, perdón, y la estamos anualizando con la fórmula de la raíz cuadrada. Y aquí simplemente vamos a empezar perdón, en esta fórmula lo que estamos es simplemente, o en este foro, en este caso, lo que estamos haciendo es acumulando el mínimo, el máximo y los distintos percentiles en función del cálculo que se dio en este lado. Y aquí vamos a generar, uy, no, vamos a volverlo a correr todo para que se ejecute bien. Ok. Y aquí tenemos a la fecha de hoy. Es como un poco distinto, pero sigue siendo la volatilidad realizada, al menos entre el plazo 90 y 60 días, está por encima del percentil 75. A largo plazo ha caído y en el corto plazo también, si la comparamos con la que se hice yo al 30 de septiembre. Pero bueno, simplemente para que sepas que esta es un software que puedes utilizar, un pequeño script, para cuantificar, perdón, dónde se encuentra la volatilidad realizada en función del comportamiento de las distintas volatilidades analizadas desde el punto de vista del cono de volatilidad para saber si está cara o está barata.
Finalmente, la superficie de volatilidad. La superficie de volatilidad muestra lo que es la volatilidad en función de strikes y de fechas de vencimiento, básicamente. Obviamente de un determinado subyacente. Y se construye de la siguiente forma. Voy a agarrar los strikes, ¿vale? Y me voy a ir a un vencimiento. Y voy a decir, tal cual como vimos en un determinado momento, donde te mostré cómo se veían los strikes cuando analizamos el Option Chain en Tastyworks. Nosotros podemos ver un determinado vencimiento y decimos en el strike X, Y, Z vamos a tener unas determinadas volatilidades. También puedo irme a otro vencimiento, digamos en este caso el 20 de agosto, y estos son las volatilidades asociadas a estos strikes. Y así voy agarrando distintos vencimientos. Ahora, esta parte de acá, si yo veo un solo vencimiento y lo que tengo es distintos strikes y distintas volatilidades, pero para un mismo vencimiento, es lo que se conoce como la sonrisa de volatilidad o el volatility smile. Pero si veo un strike y veo cómo se comporta la volatilidad en distintos vencimientos, tengo lo que se conoce como el term structure de la volatilidad. Entonces, la combinación del term structure con la volatilidad, con el volatility smile, nos va a dar nosotros lo que es la superficie de volatilidad que te la voy a mostrar en una gráfica en las siguientes láminas. Ahora, aquí tenemos, digamos, como que vencimientos de fechas, ¿no? El 16 de agosto, el 20, o sea, pasaron unos 4 días de promedio, del 20 al 25 pasaron unos 5 días y así, ¿no? Ahora, cuando nosotros hagamos la gráfica, no vamos a ver huecos, que sería este que está acá, ¿no? Entre el 16 y el 20, ¿qué pasó? Entre el 20 y el 25, ¿qué fue lo que otro? ¿Qué es lo que pasó con la volatilidad? Para solucionar eso, lo que hacemos es aplicación, ¿no? Es una simple interpolación lineal para poder encontrar justamente el gap, el valor que completa cada uno de esos valores entre estas dos fechas. Sí es cierto de que es una interpolación lineal y obviamente pudiésemos estar recreando un fenómeno que no es lineal con una fórmula lineal y estaremos cometiendo errores, pero simplemente es para la representación gráfica que viene a ser este caso. Esta es la volatility surface o la superficie de la volatilidad, donde podemos tener los strikes, el time to maturity y el implied volatility. Y la sonrisa de volatilidad viene a ser esta que está acá. Entonces, para el cálculo de volatilidad y también para la sonrisa de volatilidad, algo importante a tener en consideración es que se utilizan opciones out of the money y sobre todo puts, porque al fin y al cabo son las que mejor pricing tienen. ¿Por qué? ¿Por qué out of the money? Porque primero son las más líquidas y son 100% time value o 100% extrinsic value. Eh, lo que quiere decir es que no tienen, como ya vimos en su momento, intrinsic value, ya que solo en opciones in the money existe valor intrínseco. Eso es lo que te quería contar en este video. En los próximos estaremos hablando del term structure, justamente esa parte del volatility surface donde fijamos un strike y vemos cómo se comporta la volatilidad en distintos vencimientos, al igual que también veremos modelos para modelar, fórmulas, perdón, para modelar lo que es la sonrisa de volatilidad y cómo eso impacta en la toma de decisiones. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en los siguientes videos.